Well, and I am so. Hello and welcome everybody Hola, to this bienvenidos a todos session a esta on sesión using sobre innovation to el uso disrupt the de la fossil fuel innovación reality. para Big task. Let's disrumpir do la that. Let's realidad find out de how we do los that together. My combustibles name is fósiles. Mi Sabine. nombre es I work with Sabine, the company trabajo con una Communication empresa Works. de comunicaciones. We work with Trabajamos organizations con that are engaged in the organizaciones energy transition, que helping them to están get their message to trabajando reach en people. la transición And energética I'm very much looking forward y tengo to muchas ganas having this de conversation tener with esta you. I think you conversación should con all ustedes. come Yo creo que closer. deberían de This is acercarse a un poquito, small ¿no? room, a small Porque es group. una It would sala be so pequeña, nice to somos just pocas have a personas. conversation Estaría muy bien que se all together. acercaran So para I tener hope una conversación más sooner fluida. or later we will hear all of your voices. Así And I guess podemos you have a oír, specific interest oírles bien. in Supongo que tienen innovation. ustedes un interés So, muy concreto en welcome. el tema de la innovación. And of Bienvenidos. We know and we Sabemos want that to happen, that the y transition to renewable queremos energies is accelerating all que se around the acelere la world. transición But so hacia needs las innovation. renovables There's so en much todo that el needs to mundo. be Pero claro, achieved. hay que There's conseguir so much muchas that needs cosas to para change. We ello. need to Muchas innovate not cosas only in tienen que cambiar. technology, Tenemos que innovar because no of course the solamente en impact of current tecnología, technology is quite porque el different impacto if we de need to la scale it up tecnología to actual es muy distinto si accelerate tenemos by que 6 times, acelerarlo to get por 6 veces. to these amounts of Para renewable llegar a energies esa that cantidad we de want to see. renovables We que need nos innovation gustaría in tener. business models, Necesitamos we need innovación en los innovation modelos de in negocio, necesitamos regulation, we innovación need en las innovation, social normativas, innovation, necesitamos innovación communication. social, So there are innovación very many en las facets that we want to comunicaciones. Bueno, hay shed muchísimas light on facetas en in las this que debate. queremos innovación. And of course, we also want to Y take claro, into también queremos consideration not tener only en the power cuenta sector, no because the power solamente sector el has pretty sector much energético, led the way, que es el que ha realmente liderado in el renewables camino uptake, but there are en many other la sectors adopción de like renovables, pero hay otros transport, sectores también, como el industry, transporte, la buildings that are still industria, la lagging quite a lot edificación, behind. que están un And I poquito think one of the biggest rezagadas. challenges Y uno de los is to principales get these desafíos up to speed. es que, bueno, So, pues now to aceleren también discuss all esos this cambios, with esa you, we have transición. a Y para fine hablar panel of de experts estos temas here, tenemos un panel de which I would like expertos to a los que introduce, me and we have gustaría one presentar. expert that will Tenemos be un showing up, experto que on vendrá, screen because she will que join us aparecerá por pantalla over Zoom. porque There she is, está conectada por Majid Zoom. Masharavi. Majid I hope Masharavi. I pronounced Espero haber your name more or pronunciado less right. su nombre más o Um, menos bien, dice la and ponente. let me just start by Y introducing voy a her. If you empezar put her back on presentándola a screen, she ella. is CEO of Es Sandbox CEO de and a Sandbox resident of y, war-torn Gaza. And she y observed at the residente time en the Gaza. acute need for access to construction Y, material in order to rebuild claro, damaged están buildings and reconstruyendo infrastructure. muchas So infraestructuras she en su founded the país company Green Cake y in fundó 2015 una that empresa creates en el environmentally friendly 2015, Green bricks Cake, que from ash consiguió, rubble. fabrica And 2 years later, ladrillos she sostenibles just de, pues, took on the next innovation, los, Sunbox, an affordable solar system that produces energy de los escombros to y de alleviate the cenizas. effects of the energy crisis in Gaza. So Entonces, their access to electricity was restricted to sometimes So, 3 hours a también, day only, and bueno, pues en Majid thought tu about a solution to that. So ciudad, very pues welcome, teníais Majid. también restricciones, ¿verdad? De my panelists luces. just A disappeared veces on my solamente teníais But they are here. 3 horas, perdón, Lucky al enough. día de electricidad y trabajáis en let me soluciones actually para start ello. over Muy there. bien, We vamos a have Paul empezar Kellett, Program con Manager of Paul the UNAP Canahan, Global Electrical que Product es Market Transformation Program. That que is, trabaja en un could we programa innovate de a transformación little bit on the language? It's quite hard. un programa is muy United for interesante Efficiency, supporting more than y 40
apoya countries más, to apoyan save a más de 20% 40 of their países electricity para use, ahorrar el 20% save de more su than uso $2 energético, salvar más de 2 trillion by trillones de dólares 2030. para el año That's a nice 2030. amount Es of una money to cantidad save. interesante As para well as ahorrar. 5 billion Y tons of también greenhouse gas 5 and mil air pollution millones emissions de toneladas annually. de He is an emisiones. energy Es market transformation un expert, so experto en that's transformación de mercado exactly energético. what Es we need here. exactamente lo que necesitamos aquí. And then there is James Walsh, about whom Luego I do tenemos not a have that James much Walsh. information No tengo actually, tanta so I would like información to sobre ti, ask you to así very que te voy a briefly pedir que tú present mismo yourself. te presentes. Hi everybody, thanks Hola a for todos, having muchísimas us. gracias por Thanks. invitarnos. James Walsh from Soy Mainstream James Renewable Power. Walsh de We're Mainstream global. Renewable I'm based Power. out of the Africa office in Cape Town. Estamos I look basados after en what is nuestra called Power to oficina Africa, so it's africana our de green Ciudad del hydrogen Cabo. derived business. Ahí estoy, ahí We the trabajo largest yo. renewable Y energy somos developer on the el desarrollador de o promotor Thank you, de James. renovables Now we más have grande de Jérôme esta zona del mundo. Custers, who Y is luego acting in quite tenemos another field a that is Jérôme especially these days Custers, hyped quite a lot, artificial intelligence. que es You've experto probably en all heard about inteligencia ChatGPT, artificial. but that's Seguro not que ya han him. oído hablar de But chat it's, GPT, of course, ¿verdad? the Pero same bueno, no tiene technology nada that que ver, is- aunque that es la is misma underlying, and we look tecnología forward to que hearing de la more que él about es your un company, experto. Luego nos vas a contar sobre tu empresa, ¿verdad? which Gracias. has innovated in Una empresa que stakeholder ha information and innovado management. And then we información y have gestión de información Hussein de las Mogaiba, partes is that the right interesadas. Y luego tenemos pronunciation, a Hussein? Hussein He's manager of economic infrastructure division at Moghaibel. the Islamic Development Bank and has been que working there since the year 2000. trabaja He en worked el as global lead Banco for energy de for about 22 Desarrollo years, Islámico. covering the aspects Tiene related to the 22 energy años de sector, experiencia, ha and he has trabajado handled en all aspects el related to sector energy, including energético y development of energy sector policies, strategies, también ha participado en el supervision of desarrollo projects, de due diligence, estrategias, and supervisión de implementation proyectos, of diligencia de vida finance y la projects implantación by de the bank. proyectos So continuous development financieros. and O sea, also an outlook into the future. muy So interesante very todo tu welcome, trabajo. everybody. Bienvenidos a And as todos. I said, please Y como he come dicho, into the discussion at any point. Pueden Just entrar raise en your el hand debate en if cualquier there is a momento, contribution you simplemente would like tienen to que make, levantar la a mano si question quieren that hacer you have alguna to aportación our o si tienen panelists, alguna pregunta para and, nuestros contribute panelistas, to the liveliness of these para 1.5 aportar a hours that we esta have, conversación tan interesante before que us. vamos a tener en esta próxima Now, hora y innovation media. is always Bien, a lot about the la future, but I would innovación like to know pues what tiene recent mucho que ver con el futuro, innovations pero a have mí we me actually gustaría seen saber that qué we- innovaciones recientes hemos that we can visto be excited about, que that nos maybe puedan will be game emocionar, changers que a in lo mejor like the puedan 2, cambiar 3 la situación years, en to 2 o come, to 3 join años. your experience. Así que, Paul. Paul, Yeah. ¿qué nos puedes contar? Um, Innovaciones recientes. I'm coming from the energy efficiency Yo vengo de, perspective, bueno, yo doy el and, punto de vista de I think the game changer we see in the energy efficiency la perspective is the ultra eficiencia efficient energética. Y lo que vemos desde ese equipment punto de on the vista electrical son sector. los equipos tan So we have eficientes que estamos ultra-efficient, viendo ahora mismo en el light sector bulbs. eléctrico. Por ejemplo, bombillas ultra are eficientes. Just one year Esto released. se sacaron hace un año. ultra-efficient. So this is, Son ultra eficientes 210 estas lumens per bombillas, watt. So it's 210 twice as efficient as the lúmenes existing por LED, vatio. for example. So, and we have these Mucho más products coming eficiente across que the LED. cooling sector, Y the heating están sector, también and we see the teniendo same in muchas transportation and, innovaciones en el other sector de sectors la that you've calefacción, de mentioned, la the motor sector, for refrigeración, example, del pumps, sector del fans, automóvil, por compressors. ejemplo, todo Even tipo in de the motor elementos. sector, they- Hasta en el they call sector the new motors that automotriz, they have los the nuevos golden motores motor. que tienen, que lo llaman And el it's motor Even dorado. 20% more efficient 20% más than the best one that's eficiente que el currently, mejor been on the market in terms que of ID5. So lleva, lots of opportunity que on está the ahora en energy el efficiency mercado. Así side, que muchas in oportunidades innovation on the en technology, eficiencia front. And I energética. think coming from my background on the Y renewable energy side, si hablamos I think de we will see renovables, the creo que market vamos a progression ver right the way through, que el increased mercado, capacity en el factor mercado on vamos a ver un solar aumento de PV capacidad and wind in en particular. I think this will lo continue. solar The longevity of the fotovoltaica. products is also increasing. This También la light bulb longevidad that de you los have productos is está aumentando. 50 Esa 50-year bombilla lifetime.
Yeah. dura 50 years. So we have, 50 we speak años. about not just efficiency now, but Así que no eco-efficiency. solamente estamos You know, hablando de it's eficiencia, reducing sino de dramatically the waste stream. I think the ecoeficiencia, sale porque of reduce electrical muchísimo light bulbs, for los example, at one residuos. point was about 12 billion a year. It's Antes, now less than 1 billion a year. So we can see huge bueno, ha habido un eco-efficient cambio advantages. interesante, So un cambio technology importantísimo on con estos innovation, desarrollos. it takes, it goes in steps, but sometimes it takes a Algunas leapfrog. veces So we have a leapfrogging program tenemos in un the adelanto UN Environment sorprendente Program. It's called United y for tenemos un Efficiency. programa que We se llama work with all of the United for main global Efficiency manufacturers. y So we are trabajamos con los driving principales forward the energy efficiency. fabricantes. Why? Entonces, Because about bueno, 1 billion porque 1.000 millones extra appliances in de every category will be added every 10 years. electrodomésticos se van a So the ir entire electrical añadiendo system cada will 10 double años, con lo over the cual next 20 years. vamos a So everything you can necesitar think of will double muchísima globally. So más this will be a electricidad para huge todos strain on the estos renewable energy sector in terms of trying to meet electrodomésticos. this ever-increasing Y claro, electricity pues demand. tenemos un desafío para This is the satisfacer technology esa side and the creciente problem, demanda. but also Y the bueno, regulatory también innovation. hay Regulatory innovación innovation we regulatoria. have, En la innovación applied in regulatoria, parallel in the 40 countries that en los we're working 40 in, países en los que estamos components that work trabajando, together. hemos añadido So these componentes countries que now for the funcionan first time juntos. are Por taking ejemplo, forward estos energy países efficiency por primera vez programs. están tomando, And I think teniendo perhaps programas de eficiencia combination of energética. energy Y la efficiency combinación program de and programas de renewable energy eficiencia program energética y de programas could be one más innovation de energías that we could renovables do, podría and ser much una more of. Maybe we innovación could talk de about lo que se sustainable podría hacer electricity muchísimo program. más. Por But the ejemplo, regulatory podríamos hablar de un program and the programa de mechanisms behind electricidad that, sostenible. innovation, Pero claro, ¿qué hay detrás comes de from todo the ello? La combination of innovación. La the critical innovación es la parameters like the combinación de los financing parámetros mechanisms, clave integrating the como los financing mechanisms mecanismos and the de incentives. I financiación think y los now, we have incentivos. very high Ahora energy mismo prices, so tenemos unos incentives precios de la to electricidad drive forward the market elevadísima, and con lo new cual hay ways of mucho doing that. incentivo para For hacer example, we're progresar el working with mercado y hay diferentes on-wage formas de hacerlo. Por finance ejemplo, in estamos Ghana, trabajando en as programas well de as on-bill financiación finance as well en for Ghana consumers right down to the para los household consumer level. consumidores a And the last nivel point I de would los just hogares. mention is I Y think we're mi on the último cusp of comentario es breakthrough on que the efficiency estamos side a in punto terms de of llegar green a public procurement. un adelanto impresionante governments en could la take the lead provisión hugely, only pública. purchase the high efficiency, Los gobiernos higher solamente performance, deberían eco-efficient de products, comprar and I los guess productos electricity should fit into the same bracket as that. ecoeficientes y la electricidad Thank you. That está was incluido ahí. Quite a There's a Muchas lot. Yeah, gracias. sorry, a bit Sí, ha Quite- sido quite a lot mucho, just ¿verdad? to start with Sí, and sí, very sí, ha interesting. sido I was mucho just para wondering, empezar what y does muy that do to the interesante. business model of Y yo the- me those preguntaba qué companies that pasa are con el selling modelo de light bulbs? negocios de las empresas que I mean, están I remember vendiendo at the time bombillas the European ahora. Commission, Yo recuerdo cuando la introduced, Comisión Europea the introdujo obligation to la use obligación de energy-efficient light bulbs, utilizar phasing out the old ones. bombillas Yes. There used to eficientes be quite y some resistance, había bastante actually. So has that resistencia. changed in ¿Eso ha your cambiado perception? en tu Are sector? they more open to ¿Están más abiertos Yeah, I ahora think a the estos openness, cambios? it's been Bueno, resisted. I think Sí, se han regulation has been key. resistido. La regulación ha sido clave para ello. La Unión Europea es el líder en regulación en cuanto a productos de este tipo y eso ha sido muy importante porque hace que el producto eficientemente energético salga adelante. Sí, pero sí ha sido un camino muy difícil y la regulación obligatoria es importantísimo porque muchos países tienen regulación pero es opcional, no es obligatoria, de obligatorio cumplimiento y es importante que lo sea. Y los gobiernos como el gobierno de Pakistán está comprando ahora mismo unos productos muy eficientes porque se reconocen las ventajas que tiene, se consiguen muchísimos ahorros en mantenimiento y demás. Así que la normativa es importantísima. Hay 156 países que no tienen unos estándares de eficiencia mínima. Ese es un problema. Y la innovación a la hora de financiar, bueno, necesita incentivos. Pero sí, tienes razón, el sector, si tiene un producto existente ya, no va a querer cambiar a la velocidad que es necesario si no se les obliga. Y
Los países, bueno, si dan un paso hacia adelante, un paso gigante, pues podrían ya empezar a utilizar cosas que ya existen, que son asequibles. Y hay muchos países que se pueden aprovechar de los desarrollos que se han hecho en otros. You throw me under the bus here. Sí, bueno, me pones en una situación difícil aquí, porque lo interesante es que la innovación en renovables nos ha llevado 20 años tener éxito. A nivel macro, todas las estadísticas parecen buenísimas. En 3 años, las renovables van a ser la principal fuente de generación de energía en el planeta. Eso era inconcebible hace 5 o 12 años, pero creo que tenemos que ir en más profundidad, porque las innovaciones vienen de aprendizaje, tecnología, estas palabras que se ponen de moda. Pero hay 156 países en vías de desarrollo y la penetración de renovables ahí es muy baja, con lo cual hay muchísima más innovación que hay que tener. Y esto no es desde el punto de vista técnico, y también desde el punto de vista financiero, porque hay mucho dinero ahí listo para ser desplegado. Y se necesita un compromiso realmente de las diferentes partes. Yo soy de Sudáfrica. Hemos declarado en mi país el presidente para combatir nuestra crisis energética, bueno, ha declarado un estado más o menos de emergencia. Y tenemos 180 gigavatios de eólica que no lo estamos utilizando. No nos hemos comprometido con la industria de renovables. Si pensamos en petróleo y gas, son muy maduras estas industrias, tienen lobbies, pero en cambio, en renovables nos ha llevado tanto tiempo demostrar nuestra bondad que no es tan fácil. Y claro, también el tema de finanzas es importante, ¿no? Pero realmente lo importante es los mensajes que se den, comprometidos que estén las diferentes partes, porque claro, si los decisores políticos ven que la población exige estos cambios, pues los harán. Necesitamos el lado aumentar la eficiencia. Bueno, hemos avanzado mucho y ahora en los municipios de Sudáfrica pues se están utilizando en parte las alternativas. Pero claro, el lado humano ya es más difícil. Innovar y cómo comprometerse, hacer que se comprometan. Sí, a todos niveles de la sociedad necesitamos más compromiso. Los empleados, por ejemplo, que vayan a sus directivos, a sus jefes, y sobre todo a nivel local y provincial, y exigir el cambio para que no se inventen excusas. O sea, hay que exigir. Thank you so much. Gracias. Actually, I would like to go to. Sí, me gustaría We pasar don't al see her siguiente here, which ponente. this may look like an A lo all-male mejor panel. It is les not, parece because un lucky panel enough we have todo de Majid, hombres, pero no es here, así, and porque she has tenemos a been, Majid ahí en innovating pantalla. now when it comes to Y lleva mucho how tiempo your innovation was innovando. taken up. What were the critical ¿Cuáles fueron factors los for factores you? críticos para Is usted there, para from que your se perspective, adoptaran something to sus learn from the fossil innovaciones? fuel companies? ¿Pudo aprender Or algo are de there other las things where maybe empresas the de renewable sector combustibles can also fósiles? be ¿O hay algunas cosas donde better el sector than the de fossil renovables fuel puede ser mejor companies? que las empresas de combustibles fósiles? Oh, we don't hear No her. la oímos. Can we? Can you hear me now? Now we can hear you. Yes. Thank you so Ahora much sí for, la oímos. having me Muchísimas part of this gracias por panel. invitarme a It's, este it's so hard to panel. compete with those giants. Es muy I will do difícil my competir best. con los gigantes, pero voy a hacer todo lo que pueda. My name is Majd Annan. Mi I nombre was es born Majd in Annan. Palestine, Nací specifically en Gaza, Palestina, and en I came Gaza, from a very different y yo vengo de una The way I look perspectiva at muy energy distinta. is ¿Cómo different veo yo than la I energía? Pues de believe una that forma people muy outside my distinta. community.
de ustedes, porque para nosotros la energía no es solamente para salvar el medio ambiente, es para salvar la vida de las personas, porque no tenemos infraestructura. En mi comunidad, antes teníamos 3 a 5 horas de electricidad al día solo y había empresas solares. Y claro, las instalaciones solares eran carísimas y no nos las podíamos permitir. Cuando era alumna, yo durante la universidad oíamos historias terribles porque se utilizaban unos fuentes de energía y de calor baratos, pero también peligrosos, y había muchos accidentes. Así que se me ocurrió una idea. ¿Por qué no utilizamos las tecnologías solares que existentes y traerlas aquí y que sean más fácilmente instalables por las familias? Empezamos con sistemas solares pequeños y al principio no pensé en el impacto medioambiental que iba a tener mi empresa hace 5 o 10 años. Simplemente quería satisfacer esas necesidades de mi comunidad. Así que empezamos a proporcionar sistemas solares pequeños y los empezamos a escalar, porque había diferentes modelos de subsidios. También trabajamos con Naciones Unidas, también trabajamos con la Unión Europea, no solamente en sistemas solares para familias, sino también para clínicas, hospitales o para niños discapacitados que necesitaban energía 24/7 para sus dispositivos médicos. A los 5 años cubríamos 75,000 personas en la Franja de Gaza. También fuera de la franja, en Cisjordania y muchos otros países. Después de 5 años, tuvimos un problema. ¿Qué hacemos con las baterías? Porque las baterías no podíamos usar de litio porque estamos bloqueados desde el 2006. Y uno de los bloqueos es que no podemos importar o exportar nada a menos de que esté aprobado por Israel. Y una de las cosas que no podemos importar son baterías de litio. Solo importábamos baterías no de litio. Y entonces, a los 5 años, teníamos muchísimas toneladas de baterías acumuladas en la franja y no sabíamos qué hacer con ellas. Ahora estamos haciendo investigaciones con diferentes corporaciones para ver cómo podemos reciclar estas baterías, por lo menos exportarlas fuera de la franja. Así que tenemos este problema medioambiental y también muchísimas otras empresas han seguido nuestros pasos. Y no es solo nuestra empresa que utiliza estas baterías, son muchas más. Y hemos descubierto que hay un proceso de reciclaje donde se está reciclando de una forma muy tóxica para volver a reutilizarla y luego el resto tirarlas a la arena, y esto está teniendo fugas y bueno, es muy peligroso. Así que en el 2020 empezamos a hacer crecer la empresa y quiero recalcar lo que acaban de decir nuestros colegas. Llegamos a la zona del Golfo y ahora trabajamos directamente con el gobierno saudí en proyectos, y lo que hacemos es los sistemas que existen ahora en las instituciones como mezquitas, universidades, escuelas, las estamos sustituyendo con sistemas mucho más eficientes. Y estamos empezando porque este mercado es muy distinto, porque ustedes trabajan para no tener impacto en el medio ambiente, pero nosotros necesitamos esa energía
para And that's vivir, also one of the main y reasons why I wanted to be part of por this eso quería conference, ser because I parte de wanted esta to conferencia, know more porque of the quería energy aprender efficient más technologies. sobre las And tecnologías also, de we want to look energías for more eficientes, efficient y también systems so we can estoy replace buscando the current sistemas más crazy, eficientes para exhausting sustituir systems that los exist sistemas que inside Saudi. existen ahora Saudi mismo itself is en consuming Arabia around Saudita. 9 Arabia gigawatts Saudita a year. That's consume equivalent to another muchísimos 10 gigavatios other al año, countries together. como So it's a 10 very otros consuming países countries, juntos. Es un and that's one país of the que main consume factors that's muchísimo, y ese es driving uno de los me principales to factores do this que me conference. está First, I wanted to create embankment incentivando vehicles para lives in hacer the underprivileged estas communities cosas. like Primero, para the ayudar a las Palestinian refugee comunidades camps inside and de outside Palestine. Palestina, And on the other y side, por I otra wanted to parte reduce también the energy quería consumption in the reducir el one in the consumo highest energético countries en that los consume países que energy más energía in the Arab consumen. countries. Entre los países árabes, que son los Emiratos. Muchísimas gracias, nos has inspirado muchísimo y haces que suene muy fácil. While sort of mentioning just on the side a few Y, of the challenges, y has mencionado maybe what algunos was de los the desafíos. most difficult thing for you and what ¿Qué ha helped sido you lo más overcome it? difícil para vosotros Was y it cómo lo habéis the superado? outside help, La ayuda de cooperation, fuera, that was a la decisive cooperación factor? internacional Or ha sido un factor What decisivo. made it ¿O possible qué es for lo you que to hizo go que fuera this, posible well, quite long way in que hayan llegado tan lejos? It's a tough question. Bueno, qué pregunta My tan journey, difícil, Sabine, now porque it has been Sabine, almost 7 years. llevo ya 7 The años con hardest esto, thing was y lo más my difícil identity. fue Being a mi Palestinian identidad. Siendo makes ser it so hard palestina for me hace to que come sea in and out muy to my difícil country, para mí to salir y export entrar de mi technologies país inside, y or to import exportar knowledge, tecnologías also o to move around importar the world. conocimientos y Everywhere I moverme go, por I el need to mundo. have A todas partes que voy me tienen que dar aprobación de seguridad, I need to be tengo que tener as una like sometimes as a justificación, me diplomat. tienen que I need to be invitar. welcomed. Sometimes I'm not welcomed in some Algunas veces, unfortunately bueno, Arab no countries. me dan la bienvenida en algunos países. I found it so hard to even get my team outside of Gaza to Es learn hasta technologies, muy or at least difícil to que see the salga world, mi or equipo to fuera teach de other Gaza engineers in, like, for example, para our que los office in ingenieros Saudi, puedan the aprender technologies. So I had to start de from otras scratch here. tecnologías. Aquí hay que empezar So desde honestly, my cero. biggest Así challenge que in my life francamente el is who mayor I am, like desafío my que tengo identity, en este the sentido Gaza es ID that I quién have. soy, mi The second identidad. biggest challenge Y luego el is, to make segundo this happen desafío más in a young age. importante When I started es this que company, I para, was 23. bueno, debo decir que cuando So people empecé esta did not empresa take me tenía seriously, 23 Sabine, años, la in the gente no me beginning. tomaba Although en I had serio, so much Sabine, al principio, enthusiasm and aunque energy, tenía even more than muchísimo what I have now. entusiasmo. But people really, I needed Pero to have a man in my company in the beginning necesitaba tener for al the community principio to accept un hombre en what mi I wanted empresa to para do. que la comunidad And even entendiera now lo in que Saudi, quería although hacer. it's opening gates for women here, and I could see the respect I have, but in meetings, Ahora just, sí que me the society respetan, does not accept the culture that a woman is leading. pero claro, hay algunas company of 20 sociedades donde employees. no les gusta que una So I mujer need to sea have, like, my responsable de una brother is empresa by de my 20 side empleados. supporting me. My Así que father comes over apoya a so mi padre, often, mi hermano, just, to tell them, I'm getting simplemente her back. para It's que still a no challenge for me, se sientan to take big ofendidos. decisions and working with the government here. Y The third biggest el challenge is tercer also the principal technologies. desafío We son las try to find the tecnologías. best fit with the Intentamos best price. And I encontrar believe la this mejor is a tecnología al challenge not mejor just precio, only y for esto us, es for un so many desafío no companies. solamente para Because we nosotros, want to sino para make muchas sure otras we make empresas, our porque queremos products asegurarnos de sustainable que from nuestros one side, and from productos the sean second sostenibles por side, we una want to parte make y it por otra parte affordable for the queremos que people. sean asequibles So para las making a personas. follow-up Así que process on our eh, installations is hard. es muy duro But we try hacer now to seguimiento have de our own nuestras technological system instalaciones. where we can manage from a distance, Queremos fix issues tener and faults sistemas que, expected bueno, se before it puedan happens. My biggest motivation, I will end with this, mantener was the a people. distancia. I came from a Y luego society las that personas. lacks Vengo de everything. una And I don't feel that I'm sociedad underprivileged. I a feel la that que this le is a big falta de opportunity todo. for me to find Y yo creo que solutions esta es and to una change gran people's oportunidad lives. para mí para So encontrar they are the soluciones y main ayudar a las motivation for personas, me con lo to cual keep estos son los moving and to principales move every factores day, que me to wake up in the motivan para morning. seguir adelante y para levantarme Thank you todos los very much. I mañanas. don't know whether you can see the Gracias. whole panel No sé si here podéis and the ver a room, los but everybody is panelistas so y a la deeply sala, impressed. pero todo el mundo está muy So impresionado con
It's tu almost difficult relato. to sort of to carry on from Casi this, es muy difícil ahora but seguir. ¿Qué maybe podemos the decir one después element de that oír esto? we could carry, Pero you spoke a lot about Tú sort of, habéis hablado sobre the difficulties also as las a woman, dificultades que tienes apart como from mujer, the difficulty in your very aparte de la specific dificultad geographical que tienes location. por estar donde estás What can we do en to, Gaza. how can we innovate to ¿Qué empower podemos more hacer? ¿Qué women podemos hacer like para Majid empoderar a más to take mujeres como initiatives, Majid para que like that? tomen Starting este maybe tipo with de the education. I iniciativas? just assume that you're an engineer. And I know that Empezando por la at educación y la least in formación. Europe, engineering studies Sé are que still eres not taken up ingeniero widely by women. Y las mujeres Is that no something suelen where we querer can estudiar innovate? ingeniería. ¿Se puede innovar en este tema? Anyone, any proposals? ¿Alguna propuesta? I may Hussein? just, I think part of development banks role Bueno, also yo creo to que empower women los- in different fields and Corresponde a los bancos del and, desarrollo empoderar a las mujeres en in our diferentes bank, I think áreas, this ¿no? is one of the priority in the strategy to empower Hasta women donde in yo all sé, es sectors. una de las estrategias sharing of principales para el experience desarrollo de through todos los sectores. What we call it reverse linkage Al modalities. We have Compartir special model that through which experiencias, o para we compartir exchange experiencias, experience tenemos un from modelo a one través del country cual to another. intercambiamos Some countries experiencias are very o hacemos llegar advanced in specific experiencias de unos technology países or in knowledge a otros or países whatever donde they se have puedan expertise, aplicar and esos the bank conocimientos. bridge this gap and Y el identify, banco actúa analyze como the puente gaps in other ante countries, esta brecha, and we identificar las help in necesidades de un exchange of país this experience y through ayudarles financing, a logistics, compartir whatever available. esta This información includes a través de the women financiación and o also, logística. Esto incluye any other proyectos fields. para So I think las that mujeres en todos los There are campos. many gaps in different fields. Por supuesto and que en member muchos countries, campos hay and through brechas this dentro de los modality, países miembros. The Pero a bank través de esta help modalidad, in exchange of that experience. el banco participa en el intercambio de estas experiencias. Talking about, I mean, the scholarship support, for example. I mean, Por we ejemplo, have con a program apoyo, con and the becas de bank for estudios, supporting education con las que el banco and also for specific apoya la formación, la educación students who are ranked at the top of their y también con schools. We becas sponsor a estudiantes higher destacados en sus education also and países. the PS degree and the master degree through the No sé, specific son programs becas in the tanto bank. de This pregrado is on this como de specific field, posgrado. but we will come back to Eso es what un we are área doing muy in the específica, pero aviation. más adelante but, puedo maybe explicar lo que se could está that be a haciendo con real más detalle. game changer as compared Vale, to the y fossil eso fuel podría cambiar industry el or the panorama, fossil fuel economy we live No in, sé, that is very en much relación top-down, con la economía en la que things vivimos actualmente, to que es think much more bottom donde up todo viene and impuesto actually de just arriba give hacia the abajo. means to Podríamos tener un communities, abordaje to más individuals, de abajo hacia arriba con to make it comunidades grow. e incluso con individuos Actually, for the benefit, I para think generar what you este said, crecimiento en Majid, you beneficio wanted de to make todos, an porque impact in entiendo your community. That is que probably la the strongest driver we can. La we intención can es imagine. generar un So impacto would that be notable an en innovation estas that we comunidades could a través leverage on? de Maybe- alguna maybe innovación. ¿No se If I podría can hacer raise my esto hand on this, desde abajo hacia South arriba? Africa, we not Bueno, top of sí, the charts on a lot of metrics en in renewables, Sudáfrica but pues no destacamos en something muchas that de las we, métricas mundiales, pero worked una really cosa en la hard que on sí as a country and across public tenemos and buena private reputación sectors como in this país, energy transition is eh, local ownership. son los proyectos In Africa, locales, sobre todo renewables is a socio-economic basados en la question and iniciativa answer, privada. or conversation really. En It's not about Sudáfrica climate hay change. una It's conversación about que va mucho más uplifting allá del cambio societies climático and providing y que tiene economic que benefits. ver If you don't have con power, you don't have the ofrecer opportunity to study, poder y to run your oportunidad businesses, económica a las pequeñas etc. comunidades So para as operar part of large and sus small negocios scale renewables familiares, projects in etcétera. Es South que es un Africa, parte there de, is es up parte to de 30% un local proyecto ownership components de and economic renovables development of all en projects. Sudáfrica Now, what's great about that con is componentes de renewables is desarrollo distributed. económico. So where Y para there's wind and ello solar, you're putting se up considera la a plant. distribución de And in the aceptación surrounding de estas communities, you're energías forced, if you win a renovables. contract there, to
empower those communities, Y, whether it's through ownership or through llevamos building o facilities or empoderamos dividends, a las etc. So there needs comunidades to be a ofreciendo tangible benefit that goes back. instalaciones And I think o this cursos is de the formación a radical los difference miembros de between las renewables comunidades and centralized power que estén production dispuestas is a that aceptar local communities estas can nuevas see the energías benefit. y las Now, comunidades locales there- pueden percibir that los needs to be beneficios de actively esta managed, and participación there are de manera shortcuts muy that directa, con people participación can take. activa I mean, look, y like con anything, it needs the acciones oversight and que se the pueden management. emprender a nivel But I think local, it's really incluso con important. la And what's interesting is now some participación of the knowledge we developed in South de Africa has been used in ciudadanos de Spain estas and in other countries comunidades around en la economic development gestión for communities. de algunas de So estas it's been iniciativas. the Como allí se foundation desarrolla of todo mucho por renewables in South comunidades, Africa, and pues por something ello we can be proud of. I las mean, fundaciones still a de long journey to go. renovables han You're avanzado one of the mucho en largest Sudáfrica. developers in Africa, right? Y So tú trabajas en do you algunos de have esos the proyectos, impression ¿no? En that Sudáfrica. people perceive you as ¿Tienes la impresión de someone, que when you te- come te to a community perciben as en estas being comunidades? someone being part Cuando of vas the allí, ¿te community perciben or como parte wanting de to la do something comunidad for o como benefit alguien of que the viene de community, or fuera is there a ayudar? some ¿O resistance sientes with, alguna resistencia, algún saying, rechazo well, just another commercial por parte company? de los locales donde I digan, started ah, pues este renewables viene de una business in empresa 2008, privada? one of South Africa's first solar Bueno, yo project empecé en developers, un and I was proyecto just de I was in desarrollo 23, I was in my late en 20s, but I was 2018. knocking on farmers' Todavía doors in estaba remote muy areas joven, and iba asking them puerta to a sign puerta pieces of paper that llamando allow me to a lease their land for a 20 los years so I could put up agricultores solar and wind farms. And it para, started there, and there was like, para they vender wouldn't even get their o lawyer para to speak. Now convencerles it's- del and it's moved to proyecto. the Y, point now where pues el punto communities de are coming partida together era to que ni make siquiera those querían decisions hablar about con who gets to nosotros, develop mientras what on their que land. And so ahora land is such a la actitud es mucho más issue in South Africa participativa and across the continent that when en it's on your Sudáfrica, back bueno, y en doorstep, todo el continente. it forces the engagement on many Cuando- levels, and these power plants last for a long Cuando time. conectas So a instead nivel of local, one de alguna centralized manera coal-fired creas power ese station or nuclear compromiso. power station, Entonces, distributed, so cuando it's all across vas the a country. So you're seeing a communities montar una coming planta de much more de tactile distribución, engagement pues with the renewable te sector. And diriges a, obviously, some promises have a las been made, or comunidades in locales. previous dispensations, oil and Bueno, gas would come and es say, you cierto would que en benefit, el caso and de it algunos hasn't proyectos happened pues se to han some hecho extent or on a promesas que broad-based, luego no se han level. podido cumplir. But now communities have got Pero savvy and al got menos smart and ahora demanding las that they comunidades han participate. han Otherwise, aprendido those mucho y projects won't happen in participan their mucho más. backyard. So it's happening, Porque it's les evolving, afecta there's a literacy directamente. and there's an engagement. Hombre, es un proceso that's lento, changed radically in the last 12 years. pero que en los Jerome, últimos 12 años ha can cambiado Artificial drásticamente. intelligence help Jerome, making ¿tú crees those que la connections? inteligencia artificial I think nos it's a ayuda great a question. mejorar esas Thanks conexiones? for making that Hombre, bridge. pues la respuesta Um, resumida es que sí. I think it Gracias can. por There is the preguntar. potential. Yo Of creo course, que I would sí, be sí doing que a sales existe talk here. I said, el yes, absolutely, potencial. can. No voy a But I decir think there que is sí great en potential, todos los and for aspectos, pero el various potencial es aspects, right? enorme. So I think Porque when we look at se puede renewables, utilizar it's en much more muchos closer to aspectos. Cuando society pensamos en las or renovables y en or estar to mucho the más cerca environment de itself las than comunidades, de las conventional energy sociedades as well. y So del what we medio need to do is we need ambiente to look at que a las broader kind of energías landscape of tradicionales o material fósiles. topics. It's actually Pues a concept from es the concept una of idea ESG, bastante really. cercana a la If we have realidad a larger y al landscape concepto of material topics that we can take into de account that responsabilidad have an social, impact etcétera. on when we La idea es roll out renewables or that can tener actually un accelerate impacto renewables, that can be an impact en la for engagement adopción as well. o And en la that's where we see a aceleración big de la shift adopción towards de as las well. renovables. Y I allí es come donde from la a software inteligencia background now, artificial and puede we lograr work ese with gran companies that are cambio. looking to Estamos engage trabajando better, that are con looking to empresas engage que their quieren stakeholders, whether conectar those are mejor con las communities, whether those comunidades are o government con decision los makers, whether those gobiernos, are con los peer políticos or competitors within the o industry en foros de sector. competidores dentro And we de la really see the industria. innovation coming Y from vemos que proviene not mucha just the innovación, tech and the tools, but also no, the no mindset solo of, de okay, la I need to tecnología, engage. sino And de I la think nueva that again goes back mentalidad to the de notion that conectar, renewables de is so much more actuar en than just conjunto, tech cuando nos solutions damos or cuenta de clean que energy las solutions. renovables It son is mucho más very que much soluciones de intertwined with energía so limpia. many different Tiene things of mucho que ver con aspects of muchos society, otros really. aspectos So I think it's de the la mindset of sociedad. taking that into account Entonces, es esa mentalidad once you de engage with them empezar as a well, that can tomar very en much help. cuenta esos otros aspectos una vez que Thank you. participas. Take a look into the room here. Gracias, What pues, actually miro ahora are la your sala. experiences and what are En caso de que alguien the quiera compartir sus game-changing experiencias y los innovations and aspectos what- que han cambiado how
una how do you perspectiva change the game de of la innovación y la innovation? forma So en how do you que make that cambiamos la happen? How do perspectiva you de la innovación. get people to ¿Cómo get se that- logra? ¿Cómo that logramos mindset?
cambiar Gary, esa that Majid mentalidad de mindset. participación, Where do we get that from? Yes, please. esa mentalidad cooperativa. ¿Cómo lo logramos? I think your colleague, Sí, gracias. Creo que le pueden acercar un micrófono. Okay, my contribution. Sí, mi Working? aportación. ¿Funciona esto? ¿Se oye? but the room is small. I think we can. Oh, Bueno, sorry. es una sala So pequeña. my question or my contribution Bueno, básicamente is, mi aportación o mi pregunta, según se I'm quiera asking the mirar, panel now, va dirigida a Game changer. nuestros ponentes. we don't want diesel-powered vehicle. No queremos, And it por is the ejemplo, duty of the vehículos citizen con to diésel, pues en align, ese caso to obey the corresponde a law, los ciudadanos And that way, it becomes alinearse very easy y for renewable obedecer la energy legislación. to come into effect. Y en ese caso, So I'm pues es asking muy the fácil question, aplicar where las should formas de we energía channel our disponible. efforts La pregunta in es, order for ¿cómo the renewable canalizamos energy nuestros to esfuerzos be effective para lograr and, que las renovables accepted? sean no solo efectivas, sino You aceptadas? understand the question, right? No Government sé si or se private? entiende la That's a pregunta. great question. I mean, ¿A quién nos Let's dirigimos? ¿A do lo a quick privado o a lo round and then go gubernamental? into details. Paul, government or Vale, private? pues Yeah, both, empezamos. and it goes back to the gender. ¿Ayuda Don't say gubernamental both. o I privada? don't- No, no me digas que las I dos. want you to choose. No, no, We no need, lo acepto. Hay, we need an hay inclusive que process, mojarse. you know, so on the energy efficiency side, Bueno, it's an nosotros en la parte integrated de, policy de approach. eficiencia All of the energética tenemos stakeholders, un abordaje citizens integrado. assembly, for Todos los que example, at the participan, policy por ejemplo, level, en las going asambleas back de to las the comunidades a nivel de gender, políticas, issues, we have requirements in all 40 countries where we're pues running todos programs. tenemos requisitos en todos there los países is a para balance at the cumplir con los policymaker programas. level, Y tiene que haber un in equilibrio entre terms las of políticas gender, and gubernamentales if the money is dirigidas, por flowing in that ejemplo, a direction as well. género, Public procurement requirement as a well. los can put in requisitos place públicos labor de requirements, local adquisición y content, procura, great los opportunity contenidos that I mentioned with locales. green public Y eso procurement. es I'm una always gran struck when I go to oportunidad de China participación how público-privada. many women are at the top Por level ejemplo, of energy ¿cuántas policy mujeres decision hay making. en, And then when I al go to nivel de la toma de transformer decisiones factories, sobre the las biggest políticas transformer factories energéticas? in the world, O las the grandes chief design fábricas de engineer is a transformación woman, you know, so we que need to take pues, lessons from other countries, and I know las Scandinavia is a empresas great example of that too. donde But las integrated mujeres approach, están al más alto nivel de strategic approach, dirección son un 5 gran motor de years, 10 cambio. years Pero es approach, que hay que not mirarlo just one desde una project or a perspectiva small amount of focus estratégica in one area. mundial a 5 my años, 10 años, no Thank desde la you. perspectiva de una comunidad Try to individual. avoid to say both. We know, I think Yeah. we all Vale, know in the end we vamos a we need mojarnos un both. But poco, if no you have to vayamos a choose decir tanto between público como government privado. and Si private tuvieses que initiative, escoger what entre would be your iniciativas take, públicas o privadas, Sorry, ¿hacia dónde te the inclinarías? moderator's given me strict instructions here not to sit on the fence. Me cuesta Look, mucho. I mean, I think the right answer in the Pero, a long ver, term would be government, but I Yo think there's a creo que bandwidth, a largo plazo tendría que ser una a estrategia capability enablement gubernamental, in pero building that. la I think if we want to creación move de fast and quickly, I mean, if infraestructuras we just y, look at y my co-panelist, la evolución puede ser mucho if más she was waiting for an rápida y enabling environment eficiente to come from a en el government sector, sector it might not have privado. happened. So I think Y in si the las EU, and empresas we've just seen esperan in a the que States los with enabling gobiernos legislation faciliten and o what they can allanen do el to camino, green pues reindustrialize puede and tardar accelerate muchísimo the tiempo. energy Entonces, para transition. acelerar la That's transición fantastic. But I energética, think if we wait for 156 countries to all be in pues that same si space, I esperamos don't a que se think we're pongan going de to get there. acuerdo en un mismo espacio, And I'm not worried 156 because países y renewables now is the gobiernos, cheapest form of va a power. ser It's muy the most difícil. resilient. Lo que pasa es que en muchos países ahora las renovables son la forma de energía más We can do it barata, at large scale, we can do it at small scale. y si logramos So I don't think we una need to distribución wait a on amplia initiatives. escala, That doesn't mean that no es you cut necesario out esperar local, las regional and iniciativas national governments from the equation. I gubernamentales que think suelen it's just ser a más matter of lentas, speed que and tampoco es cuestión urgency de sacar a los and gobiernos de don't la wait for enabling ecuación, environments. I think simplemente we've es all got to cuestión de contribute to building that lanzarse enabling a la environment. acción y que Hopefully I don't todos sit on the fence. participemos en mejorar lo que podamos I hasta think que the las instruction is políticas still nos lo both, right? permitan. Not both. Not both. Vale, Okay. vale, que no puedo I decir would que las actually dos, like to tanto lo build on público what como lo James privado, pues mentioned. I think it's
Yo if creo I had que to make a choice, voy a it would be volver a lo private que ya se ha sector to dicho. Si scale it tuviese que up, elegir de verdad and to entre blanco o negro, do it diría quick and rapidly, que as you las said. iniciativas privadas son más And I rápidas y think, eficientes. of course, what we then, as a counter Pero argument, we can claro, say, well, but luego it's the como private sector, right? They will always contraargumento act in their own diríamos, interest. vale, pero es que el sector And that's privado obviously a actúa risk, siempre but I think en su propio we beneficio. have to actually Y understand as esto well that entraña un once riesgo. the Al mismo private tiempo, sector, and también we work tenemos with que quite a entender few private sector que el companies sector that are privado, looking que to yo he trabajado en really varias shift the empresas, needle, or actually more ha shifting the logrado needle, really generar maybe changing the whole cambios clock, más notables to make a difference. que And algunos I think it really gobiernos. comes down to having that trust as well in the Y private yo creo que sector. también es cuestión de And as confianza, long as confiar un poco en las there's enough empresas accountability, and probably this y habiendo delves suficientes into other discussions niveles that de will be held responsabilidad, here, I think that is actually a y right si way se to establecen go controles de forward if we had to make a responsabilidad, choice. no me parece mal. Si But again, tuviese if que I had to give escoger my a honest ultranza, opinion, pero I would mi say it's all opinión stakeholders. It's actually more honesta than just sería government que and private, it's also corresponde academic a todos, and no civil solo al sector society, público y el privado, because sino those también are al really sector stakeholder groups that we académico, now see a really coming la- together, al sector, collaborating, a la sharing opinión best pública, a la practices, sociedad and really trying civil, to que understand pueden as well on what is compartir next buenas and where can they prácticas go y together. experiencias y José. discutir en conjunto Yeah, hacia from dónde se da el development próximo banks, paso. point of Hombre, view, desde el working punto de on vista de los bancos de desarrollo, 57 countries, and que we are trabajamos en dealing with governments, I 57 see that, países y que trabajamos con building los a gobiernos de partnership todos ellos, strategies with these countries, crear impact estrategias modernas para estos regulations of países that countries y and regulaciones policies and strategy. para estos So, while países es building the partnership fundamental. strategy, I think Mien- we see that there Al is diseñar la room for estrategia, governments to improve the regulations nos and to damos cuenta de impose que los some of the, gobiernos tienen que muchas veces que mejorar su regulación, su promoting, legislación factors for renewable energy, energy efficiency, y apoyar and, los factores que from apoyan, that los angle, I elementos que see that, apoyan la transición. governments En have ese sentido, more yo diría que los influence, gobiernos however, tienen más during midterm influencia review of the strategy, que la empresa definitely privada, you can have a reasonable strategy porque that con be la implemented financiación de la que pueden and disponer, pues practical. tienen You más cannot have más a peso strategy that will estratégico. influence Ciertamente the business in no the podemos country hablar de una and, estrategia de un año al otro, tienen que ser hinder estrategias the pensadas involvement of private a sector. largo plazo So you have que to incluyan la review participación the del sector strategy and privado. select the Pero most claro, siempre optimized, revisando esa estrategia a largo solutions, and y that will contemplando make las promote soluciones renewable energy at the same que time, propongan los otros sectores. improve the business in the country, No solo and, para adoptar keep estas this nuevas y limpias formas de energía, sino Ajit, para do you mantener want el to crecimiento y add el to that? desarrollo de los países. ¿Alguien del Mr. público quiere Yeah, añadir yeah, I'm here. algo? Can you hear me? Yes. Sometimes I disappear Yes. from the screen. Yeah. Tú desde Well, I lejos believe quieres if you want to apoyar create algo, more Ata. role models on the ground, what we Bueno, really need is not sí, yo just creo que education. Básicamente lo primero que necesitamos es educación y no estoy hablando de educación superior. Ya sabemos las estadísticas que las estadísticas de educación no afectan, pero dar a los ciudadanos las herramientas y el acceso para que creen ellos sus soluciones desde abajo puede ser parte de la solución. Yo conozco a profesores y académicos, pero que a la hora de resolver problemas en el terreno, pues te encuentras con que las mejores soluciones provienen de personas que nunca han ido a la universidad, pero que saben resolver problemas, que han montado una empresa con éxito. Y eso por un lado. Por otro lado, también muchas veces a las empresas les falta acceso a los recursos. Es posible o tendría que ser posible dar acceso a las comunidades. Basándome en lo que hice yo en la empresa que creamos, pues lo que hicimos fue crear una iniciativa social que se llamaba la Academia Sandbox, donde invitábamos a cientos de estudiantes para hablar de problemas de energía solar. Y cualquiera podía participar. Creamos una especie de pequeño laboratorio virtual durante unos días.
Y a mí me parece que estas microiniciativas, porque en el fondo son muy pequeñas, en el fondo pueden tener un enorme efecto. Por ejemplo, se puede crear acceso a la educación no solo para enseñar ni para aprender, sino para resolver problemas que afectan a cada quien en lo cotidiano, en lo inmediato. A través de estas iniciativas hemos recibido ideas excelentes para resolver problemas que atañen a muchos y por lo tanto mucho más amplios. Pero bueno, esa es mi opinión. Sí, creo que alguien quería decir algo aquí en la sala, por favor. Right. My name is Akinwale Ojomo. I run the Diaspora Innovation Institute out of New Y York trabajo City con and el of Instituto de Nigeria. Innovación que trabaja en la ciudad de Nueva York y Nigeria. Bueno, aunque ahora estoy en Madrid. Mi pregunta es que, bueno, como nuestra organización tiene el nombre de innovación como parte de su nombre, pues estoy encantado de estar aquí. No está solo el aspecto de producción de la energía, sino su almacenaje. Hay una empresa en Nigeria que se llama Reddit, que es una iniciativa que te pide que, no sé, tú mismo o a través de un amigo generes la energía que necesitas entre el ocaso y el amanecer, que son talleres como para solucionar problemas básicos. La mayor parte de los países africanos actualmente tienen un problema de acceso a la electricidad. Pero les damos, digamos, las herramientas, los rudimentos que les permitan resolver esos problemas y colaborar, por ejemplo, con una universidad. Pues una universidad, a lo mejor hay allí 70.000 personas. Si en esa universidad hay una solución energética, pues pueden crearla y compartirla, aunque sea solo con las aldeas cercanas. Y al final estás ampliando el radio de acción en torno a la universidad. A lo que voy es a lo siguiente. Hay otra manera de ver las cosas. En Sudáfrica, por ejemplo, pues no se parece a Nigeria ni a Kenia, pero hay soluciones locales que son muy únicas y que sin embargo se pueden aplicar y se pueden ampliar a otras comunidades. Son soluciones locales, pero que pueden tener un impacto cada vez mayor, porque no solo va a ser un radio mayor, sino que puede tener un efecto multiplicador, que era lo que se decía hace un rato desde el podio. Pues sí, muchas gracias. ¿Alguien quiere responder a esta participación o tiene alguna otra idea? Por aquí había una mano levantada. ¿Tiene que ver con lo que acabamos de oír o es otra cosa? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Sí, bueno, en los países donde trabajamos, incluyendo Nigeria, es muy difícil poner soluciones desde arriba. Tienen que ser soluciones muy adaptadas a lo local. Y en eso tienes mucha razón. Muchas veces hay soluciones conocidas en el país y lo único que hay que hacer es ampliar ese marco. Y una vez que tienes el marco, pues ya lo puedes ir ampliando y haciéndolo llegar a un radio mayor. Y ahora nos damos cuenta con la guerra en Ucrania, no le hemos dado suficiente valor a la seguridad energética local, que no te das cuenta, pues apenas te das cuenta cuando te falta. Pues eso también podríamos darle la vuelta y convertirlo en un incentivo. En Europa tenemos un programa con muchos incentivos. No sé, por ejemplo, ¿quieres resolver el problema del queroseno en Nigeria? Pues abórdalos desde el punto de vista de la rentabilidad que tienen las empresas que están en el sistema, la calidad de los sistemas de iluminación. I missed your name there. Sí, perdona que no me he quedado con tu nombre, pero la idea me parece fantástica, porque muchas veces pensamos que las soluciones a gran escala son las más apropiadas. Pero, pues no sé. Actualmente hemos logrado una red de distribución que permite a la mayoría de los sudafricanos tener acceso a
a fuentes de electricidad, pero no como para decir podemos ofrecer energía eléctrica a 600 millones de personas que hay en África. Entonces, no podemos contar con que, por ejemplo, una sola planta de electricidad dé acceso a todos. A lo mejor un sistema de baterías solares en los techos de una pequeña aldea puede suministrar toda la energía que necesitan. Y yo creo que ese es precisamente el tipo de entorno en el que trabajamos, ¿sabes? Donde hay ideas distintas que provienen de las comunidades y que podemos ayudar a multiplicar, que a mí me parece que de allí es de donde viene la verdadera innovación. Estaba pensando también en la primera experiencia de innovación de Maggi, que decías que utilizando materiales localmente disponibles se podrían lograr soluciones que tal vez han pasado por alto los que tienen las miras a otro nivel. Pero tenemos otro comentario desde la sala, por favor, que alguien le haga llegar un micrófono. It's working, yeah. Okay, my name is Paco. I am from Greenpeace. Me llamo Paco de Greenpeace. Thank you very much for your Muchas gracias and I would like por compartir sus conocimientos con nosotros. Ya he cambiado varias veces de pregunta antes de que me acercasen el micrófono, porque creo que esta disrupción de la realidad es un nombre interesantísimo para esta charla y este foro. Hablando a partir de mi experiencia, la industria del combustible fósil sigue allí. O sea, no solo tenemos que luchar por nuevas formas de energía, sino luchar para acabar con este tipo de energías que nos contaminan. Entonces, más allá de las soluciones renovables que son mejores y más limpias, tenemos que hablar de cómo luchar contra este aspecto del lavado de cara de la industria de los combustibles fósiles, que están ofreciendo soluciones que pueden o no ser el futuro de la humanidad. Entonces, mi pregunta es cómo se combaten esas tácticas de maquillaje, por así decir. Sí, gracias. Creo que esa pregunta también es interesante. Considerando la cultura actual, digamos, la perspectiva actual impregnada de polarización y de información falsa, noticias falsas, negociaciones que no siempre son lo que parecen. Sí, en el informe sobre combustibles fósiles de 2021, creo que decían que iban a hacer una aportación de no sé cuántos trillones o billones en español, en tecnología, pues es que la tecnología de combustibles fósiles cuesta la mitad. Y la tecnología para el uso del carbón es muy barata, entonces la lucha es complicada. Todavía nos falta mucho por crecer como industria. No estoy diciendo que queremos billones en subsidios ni en subvenciones, pero sí que tenemos que luchar a todos los niveles, con las comunidades, con el mundo académico, con las empresas tecnológicas y con los gobiernos. Y a través de esa lucha llevar adelante esa educación y esos mensajes hasta que se entiendan. El problema con las renovables es que ya llevamos 20 años con estas tecnologías con márgenes fijos, mientras que la industria de los combustibles fósiles han estado logrando beneficios récord en los últimos años. Entonces, podemos hacer dos cosas, o sentarnos a quejarnos o decir, pues también somos productores y necesitamos herramientas para producir mejores energías y más limpias. Y podemos sentarnos aquí a hablar de todo lo que queramos y desarrollar interacciones entre los diferentes participantes, pero no creo que haya una respuesta talla única a todos nuestros problemas. Lo que tenemos que hacer es tomar la iniciativa, dejar de quejarnos, dejar de decir que tenemos que luchar contra esto o aquello. Simplemente tenemos que hacer algo. En África, lo que cuesta no tener energía eléctrica es 4 veces más de lo que cuesta tener energía eléctrica.
Entonces, este cambio de un grado y medio requiere a la larga energía eléctrica para poder estudiar, para poder cocinar, para poder tener transporte eléctrico si queremos un transporte más limpio. Y yo creo que tenemos que empezar a controlar estas narrativas desde nuestra propia perspectiva. Pero una perspectiva constructiva. Todavía me gustaría pasar al tema de la innovación tecnológica, porque sí, tenemos la tecnología, pero tenemos ya todo lo que necesitamos para dar un paso adelante y mejorar la eficiencia. Que nos falta más eficiencia, más recursos, porque sabemos que el acceso a los recursos también varía mucho según en qué región estemos. Los recursos que se necesitan para generar esta revolución de las energías renovables. Entonces, ¿qué tipo de innovación tecnológica nos falta todavía? ¿Y cómo podemos crear una cultura de la innovación en todas las regiones del mundo? A ver, José, tú que estás trabajando en ello desde el Banco de Desarrollo. At the Development Bank, we started from updating the strategy. Normalmente, nosotros como banco empezamos por actualizar la estrategia para ir más allá de una economía verde y de energías renovables. Esa fue una de las áreas principales en las que centramos esta actualización. Y hemos querido actualizar las estrategias de todo el sector. Por ejemplo, uno de nuestros miembros de nuestra política energética se dedica a mejorar el mix de energía de los países miembros. Les decimos a los países con los que colaboramos, pues este es el objetivo que tenemos de cambio climático. No sé, un programa de financiación entre 2020 y 2025 para los que quieran aplicar una política de desarrollo que promueva el desarrollo de las ciudades, que incluyan las renovables en su plan de desarrollo, en todos los aspectos que se relacionen con las ciudades. La innovación en finanzas, por ejemplo, pues cuando hablamos de innovación en finanzas, pues en lugar de dar financiación tradicional a los gobiernos, podemos poner una limitación. Con restricciones del Fondo Monetario Internacional para la financiación de proyectos. Hemos hablado también, por ejemplo, de los bonos verdes asiáticos o bonos de sostenibilidad que hemos emitido en los últimos años. Pues esa sería una de las maneras de aplicar innovación en la política de financiación. Luego hay otros aspectos que tienen que ver con la creación de capacidad y el desarrollo de regulación en algunos países. Por ejemplo, pedir que se desarrolle un proyecto financiable en el sector privado, porque muchas veces no hay proyectos atractivos que atraigan la financiación a ese país. Y para ello, pues, la sugerencia es preparar a los países para que apoyen este tipo de regulación y financiación que atraiga al sector privado. Que, bueno, son ideas que proponemos desde los bancos al desarrollo, de apoyo al desarrollo. ¿Hay alguien en la sala que se considera innovador o innovadora? ¿Alguna innovación técnica o innovación en el modelo de negocios, quizás? Seguro que hay alguno. Sí, voy a dar un ejemplo desde el punto de vista de eficiencia. Una nevera que tenga uno en casa. La nevera ahora
viene con un CRISPR, es como se llama en Estados Unidos. O sea, flash, para congelar rápido, ¿verdad? Lo conocéis. Ahí puede, y bueno, y luego hay otros cajones donde pones pescado o lo que sea, y lo mantiene fresco durante 3 semanas más. O sea, es un nuevo componente, no el que decía yo, es un nuevo componente que mantiene esas verduras, etcétera, 3 semanas más, con lo cual tiene dos ventajas, ¿verdad? Dura más, ahorras en los productos alimenticios que compras porque duran más. Y claro, el promover esta innovación es para eso es necesario un marco. La principal innovación que va a venir con las renovables es el marco. No tenemos ese marco necesario. Y claro, las decisiones se toman a nivel nacional. Es una innovación a nivel nacional, pero según las normas globales y la experiencia. Sí, entonces, sí, podéis comprar ya esa nevera BioFresh y ya vas a ayudar al medio ambiente. ¿Dónde está esa bombilla que estábamos pasando? No importa, no importa que se haya perdido. Bien. Y innovaciones técnicas, ¿quieres algún comentario sobre la tecnología en sí o a lo largo de la cadena de valor de los renovables? El problema con las renovables es que tienes que tú compras un panel dura 20 años. Entonces, tienes que prepagar, o sea, tienes que pagar por anticipado, ¿verdad? Un panel solar, por ejemplo. Claro, hay que financiarlo, es un problema de financiación. El coste del capital en África es mucho más elevado por el riesgo percibido, aunque si vemos la mora que hay, en realidad no debería de ser así, pero si le pides a alguien que saque un préstamo para financiar esos paneles solares, ese es el problema. Y la innovación sobre financiación es muy importante. ¿Cómo creamos las herramientas ascendentes y descendentes? O sea, que el enfoque descendente son subastas del gobierno. Pero, por ejemplo, en Sudáfrica tenemos limitaciones y no ya no va a haber subastas públicas para renovables. Y Malawi o Zambia están luchando para escalar las renovables. Tenemos que crear las herramientas desde las bases para poder comprar estas tecnologías como un panel solar y utilizarlo durante 20 años. Creo que los modelos de negocios y la financiación es ¿cómo hacerlo? Es la pauta del $1.000.000. How easy or difficult was it for you to get access to ¿Fue difícil para ti conseguir acceso a financiación? Dices que estás haciendo crecer el negocio, escalándolo. Eso requiere dinero. ¿Cómo lo financias? Antes de contestar esta pregunta, quería decir que creo, bueno, la primera frase que yo aprendí en este sector es: la energía solar no es realmente renovable a menos de que sea sostenible. En mi opinión, la inversión para hacer los mejores paneles solares, los más finos, los más efectivos, no es en lo que hay que invertir. Hay que invertir en hacerlos realmente sostenibles, porque se ha invertido mucho dinero en algunos países, pero no está funcionando porque por
hay fallos y lleva su tiempo detectarlos. Entonces lo que decidimos en Sandbox en Arabia Saudita es invertir en algo que llamamos Sandbox Innovation para detectar los fallos, porque si detectamos un sistema solar tenemos que asegurarnos de que vaya a ser sostenible durante 10, 15, 20 años. Esto es lo que yo considero innovación. Y luego también cuando hablamos de innovación, me gustaría hablarlo, bueno, tendría que ser de personas a personas. Puedes encontrar innovación entre las personas, porque cuando alguien tiene un problema, empiezan inmediatamente a pensar cómo solucionarlo, cómo encontrar una solución. Y como yo estuve 22 años en Gaza y yo misma me lo arreglaba todo, cuando se me rompía algo, me lo arreglaba yo misma. Y luego a los 23 años me mudé a Estados Unidos y me sorprendió qué diferencia había y qué fácil era la vida ahí. Si tienes que arreglar una lámpara, llamas a alguien y te lo arreglan, mientras que yo me lo hacía todo. Y en las residencias de estudiantes, recuerdo que hubo un problema con el baño. Había una pequeña fuga y yo empecé a arreglarlo. Y se enfadaron conmigo, me dijeron, tú no eres fontanero, tú no puedes arreglarlo, nos tienes que llamar a nosotros. Yo venía de una sociedad donde por defecto tenía que arreglarlo yo porque no tenía dinero para que viniera alguien a arreglármelo, no tenía los recursos para hacerlo. Y vuelvo ahora a tu pregunta en cuanto a la financiación. Al principio en Sandbox, yo fui parte de un programa que me dio financiación para empezar, y si no hubiese sido miembro de ese programa o parte de ese programa no habría tenido este éxito. Y ese programa me ha apoyado a lo largo de todo este esfuerzo y esta aventura. Me daban coaches, hasta coaches de vida, coach life. Life coach, quiero decir, y pues me apoyaron muchísimo, y no solamente con la financiación, y también hice campañas de crowdfunding de $50,000 y con eso pude financiar a cientos de familias en Gaza. Luego fuimos parte de otro programa que se llama IPST, financiado por el Banco Mundial, que nos permitió ir al mercado saudí, y también tuve apoyo del gobierno saudí porque nos ayudaron a establecer nuestra empresa, nos conectaron con las partes que nos interesaba contactar, y eso fue porque yo ya tenía una buena experiencia trabajando en mi primera empresa, Sandbox. Ya tenía una experiencia, ella tenía experiencia en una empresa con buenas conexiones, suficiente experiencia para a la hora de crear un equipo, un negocio, y sabía cómo presentar bien a mi empresa. Así que tuve buenas conexiones, buen acceso a personas y buenos conocimientos. Luego establecimos la oficina de la empresa matriz que tenía en Palestina. Empezamos nuestras operaciones y luego llevamos a cabo proyectos del gobierno, trabajando con otra empresa aquí que también nos apoyó financiero y técnico para que se lleven a cabo los proyectos. Es una situación muy singular porque todos entienden el mercado y tienen intereses mutuos, quieren tener éxito, quieren realmente ahorrar energía, creen en los objetivos de la empresa. Así que ellos sí que nos están apoyando a lo largo de toda esta aventura para que tenga éxito él mismo. Así que me considero una startup con mucha suerte. Si necesitaríamos más entornos así, más aceleradores así. Bien.
Tenemos comentarios del público porque decíais que hay muchas personas que tienen buenas ideas, pero no se atreverían en pensar en crear una empresa, pero quizás hay alguien que quiera apoyarles y participar si se les invita a hacerlo. Bien. En Europa, en Estados Unidos, yo creo que hay bastante experiencia, ¿verdad? Donde los desarrolladores de productos están utilizando este enfoque para conseguirlo. A lo mejor esto se podría utilizar en otros sitios. Y podemos volver quizás a la propuesta porque los gobiernos también tienen un papel a la hora de regular, y algunas veces cuando haces que algunas cosas sean difíciles, también creas una situación donde la gente tiene más ganas de encontrar una solución y donde hay escasez. Me preguntaba, ¿dónde veis, si vemos el aumento de la adopción de renovables, que es lo que queremos conseguir? Para ello, ¿en qué áreas necesitaríamos innovar para evitar exceder otras fronteras o límites planetarios? Si pensamos en energía eólica, hay mucho acero y cemento que es necesario para ello. Podemos quizás encontrar otros materiales que se puedan utilizar en la eólica. Pero ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué creéis que todavía se necesita? ¿Qué necesitamos para mejorar como industria? Para hacerlo escalar más rápidamente. Y para que tenga tanto poder y tanta eficacia como la de los combustibles fósiles. La tecnología ya existe, pero lo que veo es el tema de la adopción. Podemos hablar de tipos de innovación, pero si no se adoptan, si no hay voluntad de adoptar las tecnologías, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Creo que hemos visto un cambio en los últimos años cuando vemos algunas soluciones. Por ejemplo, sobre todo, ahora mismo, en los últimos 2 años, quieren soluciones que miran hacia ellos mismos. Tienen incentivos para hacer un mapeo de su huella de carbono. Hemos visto hay un cambio muy importante en la adopción. Cuando vemos otras soluciones, hay adopción, pero mucho más lenta. ¿Y por qué? Porque tiene menos incentivos. Está muy bien trabajar con otros grupos, y algunas organizaciones eso lo entienden, pero hay mucha presión por parte de los inversores de hablar con asociaciones industriales, gobiernos o ONGs. Es una combinación de la adopción vinculada a los incentivos. Y me gustaría saber dónde podemos encontrar esos incentivos, además de hacer el bien para el mundo. Pero ¿cómo podemos dar incentivos para la adopción no solamente de renovables, sino cualquier otra innovación que pueda hacer crecer las renovables? Sí, yo creo que hay que entender mejor, ¿verdad?, las ventajas. El coste de capital suele ser elevado y algunos gobiernos son reticentes a la hora